Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre un hombre ejemplar recientemente fallecido por el COVID, el general José Francisco Gallardo Rodríguez, está con nosotros en el programa el doctor Gilberto López y Rivas. Gilberto es investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un experto en América Latina, en las cuestiones indígenas y en la militarización. Y además de eso, pues fue prologuista de un libro central del general Gallardo sobre la necesidad de un ombudsman militar en México y lo trató de manera muy estrecha. Gilberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Al contrario, Luis, muchas gracias por invitarme. Comencemos por el principio. Es una tristeza, es una terrible pérdida el fallecimiento del general Gallardo, pero a lo mejor fuera de México el nombre del general Gallardo no dice mucho a las gentes que están ligadas a la lucha democrática. ¿Cómo explicarías tú quién fue el general José Francisco Gallardo? Mira, yo creo que el general Gallardo es fruto de una especial dedicación que se tiene en los colegios militares, incluyendo el mexicano, sobre las ideas de nacionalismo, de patriotismo, que no obstante que en la mayoría de los casos constituye una retórica hueca o vacía, siempre hay dentro de la Fuerza Armada quienes entran dentro de lo que es el nacionalismo y el patriotismo, las ideas, digamos, formales sobre lo que es un ejército en términos constitucionales, en términos legales, y el general Gallardo, pues, es uno de estos soldados que desde muy joven, después de que salió del colegio militar, demuestra que aún en una fuerza armada como la mexicana, que tiene en su haber una gran cantidad pues de actos de violación de los derechos humanos, incluso crímenes de Estado y lesa humanidad como el 68, persecución y asesinato por parte del ejército de un dirigente muy querido aquí en Morelos, Rubén Jaramillo, con su esposa y 3 hijos, o de asesinatos de dirigentes en Michoacán, también por parte del ejército, y una gran cantidad pues de involucramientos en grupos paramilitares, ¿verdad? Que durante los años 60, 70, pues fueron un golpeteo permanente de las fuerzas populares, integrado ¿no? Por oficiales del ejército que masacraron estudiantes. Que el general Gallardo es esa excepción que aún en los grupos castrenses más estrictos y disciplinados se da. Y creo que en este sentido, pues Gallardo representa pues eso, un soldado con honor y decoro, como decía Martí, cuando muchos no tienen honor y decoro, unos pocos tienen el honor y el decoro de muchos. Y Gallardo era eso. Él nace en el año 1946 en Jalisco y entra al heroico colegio militar en 1963. Eso quiere decir que él participa en el ejército cuando el ejército está involucrado, tal y como tú lo decías, en la guerra sucia.
en la Guerra Sucia. El mismo general Gallardo contaba una historia de la que tú has hecho referencia en distintos momentos, de cómo él, estando a cargo de una plaza, vienen a entregarle a un grupo de estudiantes golpeados, maltratados, los meten al calabozo y luego llegan militares vestidos de civil para tratar de llevárselos, y él se niega como jefe de la plaza, rechaza entregárselos cuando no hay una orden, y más aún da instrucciones precisas de que se les bañe, de que se les atiendan las heridas, etcétera, etcétera. Hasta que termina, entiendo son las 24 horas en las que está él a cargo de la plaza, y entonces el responsable siguiente sí se los entrega al ejército, y a los pocos días esos muchachos son lanzados desde un avión militar al lago de Chapala. Él contaba esto y decía, hay muchas más historias. ¿Tú dirías que estas experiencias de la Guerra Sucia lo marcaron a él? Yo creo que sí, porque incluso en este episodio que narras, él lo escuchamos de viva voz y lo leímos en su tesis. Hay un momento verdaderamente dramático, impresionante, y uno cuando lo escuchaba y él cuando lo contaba, pues sentía uno, ¿verdad?, de lo que es capaz un hombre con principios morales, éticos y un oficial digno del ejército. Porque, como tú dices, en las ordenanzas del ejército, cuando se es jefe de cuartel, eh, ninguno exterior al cuartel puede dar órdenes sobre el jefe de cuartel. Y entonces, efectivamente, llega un mayor, coronel, no me recuerdo el grado, y le pide que le entregue los estudiantes. Y entonces se da una situación en donde Gallardo ordena cortar cartucho. O sea, ¿no? Y se da un conato de enfrentamiento entre dos oficiales del ejército. Uno buscando sin orden de aprehensión ni nada a un grupo de muchachos guerrilleros torturados, etcétera, y el otro que se niega a entregarlos sin una orden formal y sin haber dado los conductos. Tú sabes, también estas disciplinas del ejército, que tú tienes que informar a tu inmediato superior y así sucesivamente. Gallardo lo hizo y bueno, ante la firmeza del general se retira, y como tú dices, llegan al día siguiente ya con una orden y no tiene más remedio que entregarlo. Entonces, este tipo de episodios de un joven oficial recién salido del colegio militar lo marca. Y yo creo que también lo marca todo lo que ocurrió en el 68, Luis, porque en el 68, pues a mí me tocó estar en la plaza y ellos mandan tropa de civil, o sea, el llamado Batallón Olimpia, que efectivamente, pues incluso a mi esposa y a mí nos tocó viajar con 3 de ellos en uno de esos peceros de la época, que sí eran de a $1, y atrás venían 3 civiles. Alicia dijo, mira, vienen como obreros a la manifestación el 2 de octubre, y de pronto vimos y traían botas, ni siquiera se cambiaron las botas. Y luego vimos y a los sacos les quedaban un poco grandes, todos bien rapaditos. Resulta que después fueron los miembros del ejército, que eso está penado por las regulaciones internacionales. Entonces todo esto se supo en las filas del ejército, lo que ocurrió después, la matanza que se dio ahí, también las traiciones internas dentro del ejército, ¿no?
la cuestión de los francotiradores que se mandaban desde el Estado Mayor Presidencial, y recordar que el jefe mismo de la plaza que tomó Tlatelolco fue herido por sus propios compañeros de armas. Entonces, yo creo que hubo una gran cantidad de factores. No sé si nunca platiqué con el general Gallardo sobre estas cuestiones, pero que influyeron en lo que después hace la forja de un oficial como el oficial que después conocemos como general Gallardo. Él platica a propósito de su estancia en el colegio militar, de las prácticas abyectas y humillantes a las que los novicios, los nuevos cadetes, eran sujetos. Según esto, para que adquirieran equipo de cuerpo y disciplina, pero es muy crítico de este tipo de situaciones. No las acepta, no las avala, no las ve con descendencia. ¿Tú dirías, Gilberto, que todo este pensamiento que él desarrolla después, que platicaremos un poquito más adelante sobre la necesidad de un ombudsman militar, nace de esa vivencia de la humillación, no tanto a la que él fue sujeta como el resto de sus compañeros? Yo creo que sí, realmente las condiciones de los cadetes, indirectamente a mí me tocó vivirlas cuando quise entrar a Chapingo, y que era una escuela militarizada, y bueno, las historias de lo que hacen con los nuevos reclutas, en este caso los cadetes, son tremendas. Y yo creo que sí, que también era un hombre muy sensible en cuanto a derechos se refiere, y que esto debe haber influido la crueldad, la sevicia. Tan solo en Chapingo se recordaba 2 fallecidos de cadetes que habían sido tirados en colchón, de uno que había muerto porque supuestamente la habían amarrado en una vía de ferrocarril, aunque era lateral, pero con los ojos vendados, y murió del corazón al aproximarse. Son historias que uno mismo ha escuchado en colegios de esa naturaleza. Ahora, imagínate en el colegio militar, ¿no? En donde la cuestión está de hágase hombre, aguante, etcétera, es parte no solo del machismo tradicional mexicano, sino particularmente de los oficiales del ejército. Cuando me tocó hacer el servicio militar, entre más grosero, más insultante, más autoritario se era, es que eran mejores oficiales. Entonces, uno conoce indirectamente por lo que él debe haber pasado, y sí, yo creo que eso es muy formativo para quien tiene pues calidad humana, y para quien respeta la dignidad de los demás. Antes de seguir con esta charla, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. Amigos, amigas, no nos dejen, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el doctor Gilberto López y Rivas, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, especialista en la cuestión étnica, en cuestiones militares, sobre una figura fundamental para la democracia mexicana, la del general José Francisco Gallardo Rodríguez. Gilberto, el general Gallardo pasó largos años en la prisión, pero antes de que nos cuentes un poco por qué los mismos militares lo meten a la cárcel, yo quería preguntarte si tú crees que el general tuvo alguna influencia de eso que son los militares nacionalistas revolucionarios en América Latina, de el general Velasco en Perú, del general Torres en Panamá, y ya más recientemente de Hugo Chávez en Venezuela, y toda este cambio en su doctrina militar que tú has investigado tan a profundidad.
Yo creo que sí, efectivamente, a lo largo de América Latina, en los ejércitos, pues, más autoritarios, verticales, se han dado estos casos. Y bueno, recordemos que en Chile hubo el asesinato de al menos 2 oficiales de alto rango para que Pinochet llegara. General Prats después. En Guatemala tenemos oficiales del ejército como John Sosa y este otro oficial del ejército dirigiendo las guerrillas. O sea, efectivamente sí, se da, digamos, una serie de... hay una tradición de militares que de alguna manera intervinieron en la vida de sus propios países a partir de estas concepciones pues patrióticas, nacionalistas, de respeto de los derechos humanos, y evidentemente que Gallardo debe ser considerado como uno de ellos, como una persona que dentro de las propias filas castrenses tiene sentimientos auténticos pues de amor a su patria, de lo que es una fuerza armada realmente al servicio de la nación, y que es una larga tradición en América Latina. Sí, yo creo que sí, Luis. ¿Por qué meten a la cárcel al general Gallardo? ¿Qué grave delito cometió? Escribir una tesis. ¿Qué? 7 años, prácticamente, en la cárcel. Sí, 8. 8 años. Escribir una tesis. Una tesis cuya hipótesis principal era la necesidad de un ombudsman, ¿no? La necesidad de un ombudsman militar en México. Es que es verdaderamente, no de Ripley, ¿no? Que un oficial del ejército que quiere seguir carrera universitaria y que entra, ¿no?, a la universidad para hacerlo, y escribe una excelente tesis sobre la necesidad de un ombudsman militar que viera sobre los derechos de los propios militares. O sea, esto, bueno, la repercusión que tuvo esta tesis, artículos que se escribieron alrededor de la tesis y que fueron publicados en la prensa nacional, movieron a la ira, el enojo y de la alta oficialidad del ejército, que inmediatamente lanza toda su batería, como la sabe hacer la Secretaría de la Defensa Nacional, contra oficiales que se rebelan, entre comillas, y no solamente lo acusa de una cantidad impresionante de delitos, sino le crean delitos de todo tipo para meterlo a la cárcel. Y bueno, es ahí donde yo tengo el honor de conocer a Gallardo en mi calidad de diputado federal, que fue como pude entrar como diputado federal, y ahí conocí al general Gallardo. ¿Cómo vivió él ese paso en prisión? Hay veces que la cárcel dobla a la gente, sobre todo cuando no hay una organización detrás, cuando no hay una gran causa a la que adscribirse. ¿Cómo es que él vive su temporada tras las rejas? Impresionante, impresionante. Tanto que en un artículo en La Jornada yo narro cómo él vivía en esta cárcel, como digamos, se podía suponer que corría un cierto peligro. Las autoridades del reclusorio le habían dado una celda de 4 reclusos, digamos. La celda era impresionante. Era biblioteca, oficina, dormitorio, o sea, todo estaba en regla, pero así, en una regla, o sea, todo bien estirado, los libros perfectamente. Y él ahí despachaba, recibía, él era tratado de una manera impresionante. Me ha tocado muchas veces
estar en la cárcel casi siempre, no por delitos, sino por visitas, y nunca he visto algo tan singular. El general era como abogado, era como doctor, no sé, le tenían un respeto impresionante los reclusas de todo su alrededor. Y bueno, yo ahí comencé a tener el trato. Gallardo era una persona muy educada, muy tranquila, muy firme en sus convicciones, de un trato que inmediatamente parecía que lo habías conocido de muchos años, y él te inspiraba gran respeto. O sea, inmediatamente alrededor, te digo, había hecho una especie de entornos, de círculos, desde la dirección de la cárcel hasta uno de los últimos reclusas, pero todo el mundo respetaba al general Gallardo y lo cuidaban. En realidad, nunca corrió peligro, porque sus propios compañeros eran los que le transmitían: cuidado, no sé qué, aguas general, no confíes de tal. Fue impresionante la visita. Yo quedé muy impresionado de Gallardo desde la primera vez que lo conocí. Gilberto, el general Gallardo llevó su caso a las Cortes Internacionales y lo ganó. Todas. Una tras otra. Una tras otra. Una cosa es que las haya ganado allí, y la pregunta es, ¿se le hizo justicia en México? Murió sin que se le hiciera justicia, porque él escribió la misma carta a todos los presidentes de la República. Creo que fueron 4, incluyendo el actual, y a todos les pedía exactamente lo mismo. Para él era muy importante la cuestión de que su rango, o sea, de que se limpiara su historia militar. O sea, para un militar eso es fundamental. Y era lo que pedía: que se hiciera justicia y que se persiguiera a quien lo había perseguido y a quien lo había mandado injustamente años a la cárcel. Eran como las 4 cosas que él pedía a todos los presidentes. Ninguno le hizo justicia, ¿no? Ninguno. Entonces, pues Gallardo, habiendo ganado todos los juicios, habiendo ganado todo lo legal, nunca recibió justicia por parte del Estado mexicano. Lo que nos habla de la fortaleza y la resistencia del ejército para aceptar sus faltas. Así es, así es. Gilberto, el general Gallardo era general de caballería. Por lo menos en la tradición mexicana, la caballería se asocia a un cuerpo de élite, a la aristocracia militar. Sin embargo, el general Gallardo lo vimos acompañando todo tipo de causas populares, metiéndose hasta los últimos pueblos para luchar por la democracia, para defender los derechos humanos. ¿Cómo te explicas tú esa paradoja de que, viniendo de ese cuerpo de élite, finalmente tuviera esta vocación de servicio de los de abajo? Yo creo que el general pone en práctica en la vida, ya después de que sale de la cárcel, todo pues, todo lo que él había estado pensando alrededor de lo que la Fuerza Armada era, de las historias del ejército. Y él no deja de estudiar sobre su pues sobre su propio entorno militar, ¿no? De hecho, yo fui sinodal de su tesis de doctorado, que fue también felicitadísimo, recomendación de publicación, etcétera. No deja el dedo en la llaga. Él estuvo siempre, permanentemente, tratando de influir, ¿no? Incluso en el último presidente trató de influir sobre la cuestión de la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional era una idea absolutamente contraria a la que el presidente después aplica, y que el general Gallardo
le recomienda que para luchar contra el narcotráfico integre una Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional desde el siglo XIX era una guardia ciudadana, era una guardia lo más cercano a lo que podrían ser los voluntarios en Venezuela, ¿verdad? Los reclutas, las milicias, ¿verdad? O lo que fueron las milicias en Nicaragua. Y sin embargo, pues no se le hizo caso y se integró la Guardia Nacional, como tú ya sabes, por la Policía Militar, ¿no? La Serena, la Marina, la Policía Federal, etcétera, pues con todo fue como un arca de Noé, ¿no? Allá van a parar todos los animales, ¿no? Entonces, la cuestión de su disolución o su, no un rompimiento abierto, pero sí algo que lo marcó en la última etapa de su vida fue precisamente el que no se siguió en lo que a la Guardia Nacional se refiere, pues sus recomendaciones y toda su concepción. Pero no solamente esta fue la única causa a la que se entregó, estaba prácticamente en muchos de los movimientos populares, estudiantiles, populares, de todo tipo, de defensa de los derechos humanos. Se convirtió en un extraordinario profesor, en un excelente conversador o sea, toda una vida académica. De pronto Gallardo era un académico. Gilberto, se nos termina el tiempo. Te quiero dar las gracias y estarás de acuerdo. Quiero que le dediquemos este programa, que mandemos nuestras condolencias a la familia, a los compañeros y a quienes acompañaron al general Gallardo fielmente a lo largo de los últimos años de su vida. Así es, Luis. General. Al general. Al general. Ustedes, amigos, amigas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en este Cruce de Palabras y los esperamos la próxima semana aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.